La iglesia de Cristo pelea la guerra a la forma de Dios. Y nosotros para eso tenemos los decretos gubernamentales. Y no podemos seguir tímidos, ni podemos seguir pidiendo permiso ni perdón por decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra mí. Así lo decía David: Señor, consume a tus enemigos. Nosotros necesitamos hacer las declaraciones correctas, dar el testimonio de Dios, declarar que somos más que vencedores. Porque llegó el momento, ya llegamos al punto máximo donde la iglesia de Cristo tiene que decretar lo que tiene. No caminamos con una conciencia limpia, con una declaración limpia, creyendo lo que dice el Señor, diciendo lo que dice el Señor y caminando en lo que dice el Señor. Es importante que nosotros vivamos y subamos a un nuevo nivel de gloria. Gracias por estar conmigo nuevamente. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez, pastora en la Iglesia Avance Global y anfitriona de tu programa Caminando con Dios. Gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir contigo en este día, y gracias al Señor por el privilegio que también tú me puedes entregar para entrar en tu casa, para poder compartir contigo la palabra del Señor. Quiero decirte que he estado tratando una serie muy interesante, la unción Elizabeth, una palabra que yo sé que está trayendo restauración a la vida de las personas que me están escuchando. Quiero decirte que mientras tenga mi programación, la línea de oración está abierta. Ahí está el número de teléfono, 713-408-3068. Quiero invitarte a que nos llames para compartir contigo una palabra que te bendiga, una palabra que te impulse a seguir adelante. Estaba tratando en el programa anterior el principio número 4 de lo que es la unción Elizabeth, una unción realmente importante en los tiempos que nos ha correspondido vivir. Y por supuesto estoy caminando porque estoy construyendo un fundamento de lo que Dios está derramando ahora en este día, que es la unción María. Pero hablando de la unción Elizabeth, nos quedábamos en el punto de que es una unción que trae preparación. Y te decía que la palabra que recibe para la simiente era que esa simiente, que en este caso era Juan, la unción Juan, iba a preparar el camino del Señor, iba a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y la palabra preparar, te decía, era la palabra kreiton, viene de la palabra kratos, que tiene que ver con fortalecer interiormente, tiene que ver con que equipamos al cuerpo para que esté listo para toda buena obra. Y la palabra dispuesto, kataskewaso, que es una palabra que tiene también sumamente importante, que tiene que ver con edificar. Y esa edificación, te decía, está ligada a lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, cuando dice que estamos expuestos, ¿verdad? O estamos colocados bajo un don, el don que tiene que ver con la gracia de Cristo, y que esos dones están en nuestras vidas, han sido entregados a la iglesia para poder llevarlos a la estatura del varón perfecto. Pero te decía que dentro de lo que era la unción Elizabeth, se levantó un obstáculo. Y lo importante, lo interesante para mí para recalcar aquí es el hecho de que cuando hay una palabra del Señor directa, precisa, a tiempo, una palabra del Señor poderosa que viene y te levanta y te trae nuevas fuerzas para seguir adelante. Pero ¿qué ocurre cuando el obstáculo que se levanta, cuando el monte que está impidiendo que la bendición baje, está en tu propia casa? Cuando se acuesta contigo, cuando duerme contigo. En el caso de Elizabeth era su propio esposo, que era el sacerdote, era a quien el ángel se le había aparecido. Ahora, te vuelvo a decir, como en los programas anteriores, no era un hombre carnal, pero fue un hombre que a causa vamos a decir, de la circunstancia que tenía. ¿Cuál era la circunstancia? Estaba viejo y su esposa era estéril. Dos situaciones naturales que era imposible cambiar. No había un médico que las cambiara, no había tomarse una medicina para cambiar esa situación. Y Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Esa situación voy a repotenciar tu cuerpo, voy a repotenciar el cuerpo de Elizabeth, porque van a recibir una simiente que va a preparar a un pueblo que está dispuesto para su Señor. Y cuando Zacarías se levanta como obstáculo, se levanta simplemente porque en su corazón no estaba la fe para que la palabra se activara.
Pero ¿qué hizo Dios? Y aquí era donde yo te decía, la misericordia de Dios con esta pareja, que era irreprensible en cuanto a lo que eran los mandatos de Dios y las leyes de Dios, la misericordia de Dios se manifestó en que lo dejó mudo. Algunos pudieran decir, bueno, fue un tremendo castigo. Bueno, pero fue un castigo en misericordia, porque lo incapacitó para que dijera cosas que no tenía que decir. Porque ¿qué iba a ocurrir? Mientras aquel vientre se había llenado de la vida de Dios para producir a Juan, ¿qué palabra de esperanza podía traer Zacarías a la vida de Elizabeth? ¿O cuál iba a ser la respuesta al pueblo? O sea, lo que yo quiero que tú entiendas es que en muchísimas ocasiones es Dios mismo el que silencia a ciertas personas, es para que no hagan daño, es para que no creen en otros esa incapacidad para creer, para entender que Dios está al frente de las cosas. Dice en el verso 18, le dijo, ¿cómo voy a conocer esto? En otras palabras, fíjate cómo actuó el líder de Dios, el que se suponía era la cobertura de Elizabeth, el que se suponía que estaba intercediendo por el pueblo en ese momento, estaba diciendo, tú me estás diciendo a mí que a pesar de mi problema tú puedes utilizarme. Quiero decirte, hermano, hermana que me estás escuchando, que Dios no solamente puede transformar tu circunstancia, sino que puede usarte más allá de lo que tú jamás has pensado que Él podía hacerlo. Quedábamos específicamente en el punto donde estamos en un momento donde así como Zacarías, muchísimas congregaciones, muchísimo liderazgo del Señor reconocido, posicionado por Dios, que ha estado ejerciendo el ministerio de acuerdo al llamado de Dios, tal como Zacarías, pero se ha quedado sin palabras, se ha quedado sin mensaje, se ha quedado sin una revelación, simplemente porque Dios va a preservar la simiente Juan. Dios va a preservar un fruto que tiene que venir a nacimiento para que se pueda preparar a un pueblo que esté dispuesto para su Señor. Y dice en el verso 21, dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Verso 22. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Quiero que entiendas algo. El pueblo, la gente que te rodea, siempre va a esperar cosas de Dios a través de ti. Y no importa la condición, no. El caso de que Zacarías era viejo, de que muchos de esos que estaban afuera probablemente eran los mismos que murmuraban de Zacarías y Elizabeth en muchísimas ocasiones. Sin embargo, ellos sabían que Elizabeth y Zacarías era gente que iba a meterse con Dios y que iba a buscar a Dios y que iba a tratar de recibir de Dios para entregarles a ellos. Y ellos estaban esperando de parte del hombre de Dios una palabra. Y de la misma manera el mundo está esperando de la iglesia una palabra, más que una acción social, más que el simplemente irles a dar comida o ropa vieja. Está esperando de nosotros una palabra que produzca en ellos esperanza. Cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores el día del nacimiento de Jesús, le dijeron, he aquí buenas nuevas de gran gozo. Las buenas nuevas, la gente necesita, anhela recibir buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Mesías. Hoy el Señor está trayendo la misma palabra. Ha nacido, ya nació. Un niño nació, pero el Hijo nos fue entregado, el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a esta tierra para redimirla del pecado y de la muerte. Te vuelvo a decir, la gente siempre va a esperar que la iglesia tenga una palabra de restauración, una palabra de esperanza, una palabra de ayuda, una palabra que los saque de ese lugar oscuro donde se encuentran. Dios entonces lleva en este proceso a Zacarías un tiempo de profunda reflexión, porque al no poder hablar, al no poder hacer lo que él sabía hacer, Zacarías había sido entrenado toda su vida, entiende algo, por linaje, para colocar el incienso. Pero ahora él mismo por su incredulidad se había incapacitado,
se había inhabilitado para hacer la obra del Señor y tuvo que recluirse en su casa, quedarse allí. Y ese proceso fue un proceso dirigido por Dios para llevar a Zacarías en su corazón a un nuevo entendimiento, a una nueva revelación, a un nuevo nivel de encuentro para poder restaurar el ministerio de este hombre. Ellos esperaban reporte de Dios, pero se quedaron sin nada en ese momento. Sin embargo, cuando ya Juan nace, encontramos algo que es interesante, y era que la gente quería saber cuál iba a ser el nombre de este niño. Y simplemente Elizabeth les dijo, se va a llamar Juan, pero la cultura machista de ese tiempo pues no les permitía aceptar que la madre pusiera el nombre. Y entonces dice que le preguntaron a este hombre por señas, cosa que me llama mucho la atención, porque lo que quiere decir en el verso 62, si revisas conmigo, dice que le preguntaron por señas cómo habría de llamarse el niño, a lo que él, pidiendo una tablilla, escribió que su nombre sería Juan. Ahora, ¿cómo es que le hablaron por señas a un mudo? Simplemente porque no solamente se quedó mudo, sino que también se quedó sordo. Y esta parte es importante. Y la tipología que yo puedo encontrar aquí no es solamente que la iglesia, que le ha faltado fe para creerle al Señor en cuanto a lo que Dios quiere hacer a través de ella. No importa nuestro tiempo, no importa lo que estamos experimentando. Es el hecho de que no solamente se ha quedado sin mensaje, pero se ha quedado incapacitada para escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que le pasó a Zacarías. Es una iglesia que resiste por incredulidad a recibir lo nuevo que viene de Dios y por lo tanto se queda muda de mensaje, pero también se vuelve sorda a la voz de Dios. Y si este ha sido tu caso, si tú eres una de esas personas que dice, tengo tanto tiempo que no he podido escuchar a Dios hablarme en una manera nueva, es como que Dios no estuviera, no sé qué pasó, de repente como que el Señor quedó silente. Es importante que regreses al momento, el último momento cuando Dios te habló. ¿Y qué pasó con esa palabra? ¿Qué pasó cuando el Señor te empezó a decir que esperaba de ti ciertas cosas, que iba a entregarte en tu mano ciertas cosas? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Pensaste que eras indigno? ¿Pensaste que eras incapaz? ¿Pensaste que eras insuficiente? ¿Cuáles fueron los pensamientos que vinieron a tu corazón en el momento que Dios dijo que te iba a usar de la manera que quería usarte? ¿Qué fue la primera palabra que salió de tu mente y de tu corazón? ¿Qué fue lo que en ese momento le dijiste al Señor? Porque allí, en ese momento, está la llave de por qué Dios no te ha estado hablando nuevamente. Pero gracias al Señor, hermano, hermana, que tenemos a un Dios que no solamente es bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia, es un Dios que reactiva el pacto. Y para Dios más importante es que nosotros como sus hijos podamos ser reavivados, reinsertados en el pacto con Él. Porque el pacto con Él es un pacto eterno, el pacto con nuestro Señor Jesucristo, porque fue escrito con la sangre del Hijo amado y fue sellado con el Espíritu Santo. Así es que nosotros tenemos esperanza, sea cual sea tu condición presente. Quiero que sepas que hay esperanza en el Señor, pero la misma palabra de Pedro sigue resonando. Arrepentíos y convertíos. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar y convertirnos, volvernos al principio, volvernos al propósito para el cual nosotros fuimos diseñados. Cuando nosotros entendemos que ese propósito, ese destino en Dios para nuestras vidas es ineludible, entonces nosotros tomamos la decisión de alinearnos con ese destino y caminar en ese destino, cueste lo que cueste, sea cual sea el precio. Nuestro único deseo, nuestro único anhelo es poder servir al Señor por encima de. Quiero reenfatizar este hecho, porque en realidad, hermanos, fuera del Señor nosotros no somos nada, pero aparte de, podemos estar en el Señor y pretender querer hacer cosas para los cuales no hemos sido llamados o no hemos sido equipados, pero hay cosas que solamente nos corresponden porque es nuestro equipamiento, es nuestra esencia, es nuestra sustancia. Dios nos formó para eso, y en ese lugar en Dios donde radica ese propósito, donde está esa sustancia,
iglesia, nosotros encontramos realización, completación, plenitud, no solamente en lo que es la plenitud de llamado, pero en lo que es el gozo en nuestra vida, porque solamente caminando en nuestro llamado, en nuestro destino, nosotros somos personas verdaderamente plenas. El principio 5, que es el último principio, y probablemente tenga que un programa más para esto, para poder compartirlo contigo, tiene que ver con reforma. La unción Elizabeth es una unción, por eso me impactó tanto, donde ha habido de todo, respuesta del Señor, ha habido restauración del Señor, ha habido plenitud de Dios en lo que es el llamado. Encontramos este último punto que tiene que ver con llevar a un pueblo a ser equipado para que pueda recibir a su Señor. Pero el último principio tiene que ver con reforma, es decir, es formar nuevamente. Y este principio es sumamente importante para nosotros. Y quiero que veamos en el verso 23 y 24 del mismo pasaje que venimos leyendo. Dice de esta manera, dice, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Es decir, una vez que acabó de hacer lo que tenía que hacer, de colocar el incienso, dice que se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta frase para mí ha sido realmente revolucionaria en estas últimas semanas, porque te vuelvo a decir, Elizabeth era una mujer impresionante, realmente impactante, y siendo una mujer vieja, sabiendo que era el hazmerreír de todo el mundo, sabiendo que todo el mundo pensaba que ella estaba bajo maldición por su condición de esterilidad, ella puede decir a viva voz, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Cuándo? El día que decidió, el día que Dios quiso, quitó mi afrenta. ¿Cuál era su afrenta? La esterilidad. Hermanos, y muchos de nosotros, hombres, mujeres de Dios, que hemos amado al Señor verdaderamente, que hemos decidido servirle y entregarnos por encima de todo al propósito de Dios, nos hemos sentido estériles. Pero hoy es el tiempo de que el Señor remueva la afrenta de esterilidad de nuestras vidas. Y dice que no fue en el cielo, sino en medio de los hombres. Es decir, la afrenta, porque para el Señor ella era una mujer justa e irreprensible, pero la gente, ¿cómo la miraba? La miraba como incapaz, la miraba como una estéril. Allá va la que no produce, allá va la que no pare, allá va la mula, porque ustedes saben que la mula es el híbrido entre el caballo y el burro, y entonces como híbrido ya no produce. ¿Y cuánta gente estará pensando que somos mulas? Es decir, que ya no podemos fructificar, que ya no podemos multiplicar y que hasta aquí nos vamos a quedar. Pero hoy quiero decirte que el Señor te está entregando a ti una promesa. Hoy es el día donde le está removiendo la afrenta de tu vida en medio de los hombres. Y la afrenta es la desgracia. ¿Cuáles son esas cosas que te han hecho sentir indigno? ¿Cuáles son esas cosas en tu vida que parecieran que son una maldición que has traído, arrastras sobre los hombros? Dios ha quitado tu afrenta de en medio de los hombres. Qué tremendo es esto. Elizabeth no solamente recibió la respuesta a su oración, ella creyó con todo su corazón que Dios sí tenía el poder para reavivar, para repotenciar, para rejuvenecer su cuerpo. Ella creyó con todo su corazón que Dios no solamente tenía la intención, Dios tenía el poder y lo iba a hacer. Iba a transformar su vida de tal manera que aquella mujer incapaz de parir hijos iba a concebir. Y no cualquier simiente, sino una simiente, Juan, que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Una generación, una simiente que iba a hacer que lo torcido se enderezara, que lo áspero se hiciera suave. O sea, una generación con una capacidad de transformar las realidades más terribles, más negativas, más opuestas
vistas a lo que era el avance, tenía la capacidad para transformarlas en una gran bendición. La simiente, Juan, es una simiente poderosísima, pero vino de una pareja que tuvo que ser transformada en todo sentido por Dios, guardada por Dios ciertamente, pero transformada por Dios para que pudieran hacer lo que fueron llamados a hacer. Elizabeth no solamente puso por obra su espera, fue una espera activa, porque ella tuvo que entrar en intimidad con su esposo, creerle al Señor que su esterilidad había sido sanada. Así que ella recibe un cambio totalmente, fue restaurada y es reformada en su ser integral, en su cuerpo, porque no solamente, vamos a decir, el hecho de que ya estaba menopáusica, empezó a producir óvulos, no solamente empezó a producir óvulos, sino que el problema de esterilidad fue quitado, fue transformada en su alma porque sus emociones se alinearon con la palabra de Dios y fue transformada en su espíritu porque su percepción espiritual, lo que ella entendía de Dios para ese momento, fue cambiado a través de una revelación poderosísima que la llevó a creer en un Dios activo, en un Dios vivo, en un Dios poderoso que tenía la capacidad de transformar todo aquello que se oponía al conocimiento de Cristo en su vida. Después de aquel encuentro profundo con Dios, Elizabeth nunca más fue la misma. Su cuerpo cambió completamente y dejó de ser un cuerpo de mujer que nunca había tenido hijo y se embarazó. Su barriga empezó a mostrarse. Toda su fisonomía, toda la estructura de su cuerpo cambió para poder llevar por 9 meses una simiente gloriosa que solamente por fe pudo venir a su vida. Qué cosa más tremenda. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra en el día de hoy sobre mi vida también y sobre tu vida, porque yo sé que estamos en un momento, hermanos, donde necesitamos que no solamente las condiciones físicas que nos rodean sean transformadas, pero las condiciones emocionales de la gente también que nos rodea sea transformada y las condiciones espirituales. Y yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros vemos esta reforma, que nosotros vemos esta transformación para la gloria de su nombre. Y es importante que entendamos que la iglesia de hoy, el cristiano hoy, que se atreve a dar los mismos pasos que dio Elizabeth, que dio Zacarías, para sacar de su mente y de su corazón toda estructura religiosa que ha sido ineficiente, que ha sido inefectiva, que ha sido castrante, que ha impedido la reproducción, que ha sido vacía de vida y que probablemente ha sido una estructura religiosa en la cual hemos sido formados, pero que con la nueva mentalidad aceptamos de manera incondicional la palabra que Dios está trayendo a nuestras vidas, que de manera incondicional aceptamos el propósito de Dios en nuestras vidas, que de manera incondicional nosotros aceptamos las formas, los caminos, lo que Él está estableciendo para nosotros en este día. Vamos a recibir un nuevo ministerio, es decir, vamos a ser repotenciados en lo que nosotros estamos haciendo y esto va a transformar radicalmente nuestra existencia. Hoy más que nunca nosotros estamos siendo bendecidos a un nuevo nivel. Hoy más que nunca nosotros estamos siendo bendecidos en un nuevo, vamos a decir, con una nueva percepción. Hoy declaro en el nombre de Jesús lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, que nuestras mentes están siendo renovadas por la misericordia de Dios y entonces podemos comprobar hoy en este día la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es agradable, no solamente porque está llenando Dios a través de esa respuesta, a través de esa palabra, está llenando en nuestras vidas una necesidad, pero va mucho más allá de eso. Nosotros nos estamos convirtiendo en la respuesta de Dios para las naciones. Nosotros somos la respuesta de Dios para esta sociedad. Nosotros somos la respuesta de Dios para esta comunidad. Somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esa es la palabra de Dios para este día. Estamos siendo transformados completamente en nuestra existencia. Le quiero dar gracias al Señor porque de la misma manera que Zacarías ciertamente recibió un proceso
que era una disciplina, un proceso de disciplina en su vida que lo llevó a tener un encuentro personal con Dios muy diferente. Y recuerda esto, no era solamente concebir a Juan, tenía que ver con criar una simiente. El proceso de Dios en la vida de Zacarías y en la vida de Elizabeth tenía que ver con formar a una simiente. No era solamente concebirla, era traerla a vida y llevarlo al cumplimiento de su destino. El hombre y la mujer que reciben a Juan posteriormente, una vez que tienen a Juan, no fueron los mismos cuando el ángel se le aparece a Zacarías. No fue el mismo que cuestionó la palabra de Dios diciéndole cómo podía ser aquello, sino que con toda la dignidad fueron una pareja de sacerdotes con derecho pleno a vivir del templo, de las ofrendas del templo. Sin embargo, renunciaron a todo eso, renunciaron a las vestiduras suaves, a las vestiduras de lino de los sacerdotes y renunciaron a su derecho, a su herencia perpetua de poder llevar la ofrenda al Señor. Y decidieron irse, dice la historia, que ellos se radicaron en las montañas de Judá y allí ellos criaron a Juan, alejados de la corrupción que había llenado la nación, alejados de la corrupción que había llenado el templo, porque era un tiempo donde el templo estaba siendo regido por un hombre que ni siquiera era de la tribu de Leví, ni era descendiente de Aarón. Eran idumeos, era gente que estaban fuera del orden de Dios, con mucho dinero, sí, para comprar y vender unción, títulos, como mucha gente hoy lo está haciendo. Pero le doy gracias al Señor que así mismo como en el tiempo de Zacarías, como el tiempo de Elizabeth, nosotros hoy tenemos grandes desafíos que podemos enfrentar, pero enfrentarlos en el orden de Dios, enfrentarlos en el poder de Dios, enfrentarlos en el orden del Espíritu y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero darte las gracias en este día por la oportunidad que me has dado de compartir esta serie corta, La Unción Elizabeth. Quiero decirte que voy a compartir contigo una nueva serie que es la continuación de esta serie. Así como te decía que la unción Elizabeth era una unción que el Señor ha venido derramando por los últimos 25, 30 años para formar una generación Juan. Lo que Dios está haciendo en este momento es derramando una unción María, porque el deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos producir ahora una nueva simiente que se llama Jesús, el varón perfecto, porque este es el tiempo de los santos. Así es que quiero invitarte a que tú puedas sintonizarme en mi próximo programa con esta nueva serie con la cual quiero iniciar, la unción María. Gracias, hermano, hermana, por permitirme estar contigo en este día. Gracias por dejarme bendecirte. Tú también me bendices cuando me das entrada en tu hogar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa.